La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga y sean bienvenidos a su programa número 69 de La Verdad en Amor, aquí con su servidor Willy Alvarenga. Siempre, como lo he dicho, es un gran privilegio poder compartir con ustedes de la palabra de Dios, a poder traer un mensaje de parte de Dios, de las Escrituras, y así juntos estudiar y aprender más acerca de la voluntad de nuestro Padre Celestial. En esta ocasión, en este programa número 69, deseo iniciar una serie de lecciones basadas en el Evangelio según Juan, donde el propósito de estas lecciones es presentar, ¿verdad? Pues a Jesucristo como el Hijo de Dios. Así que en esta primera lección entonces va a tratar de una introducción acerca de lo que es el Evangelio según Juan. Y pues bueno, lo que es el aspecto de la introducción va a tomar algunas lecciones para poderlo, ¿verdad? Pues completar, y luego después estaremos enfatizando, ¿verdad? Pues ciertas lecciones prácticas para cada uno de nosotros, pero también van a ser lecciones doctrinales como lecciones prácticas. Y pues bueno, el propósito, como he mencionado, es presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios, conocer mejor a Jesucristo y cómo este Evangelio lo presenta. Ahora, recuerde que Mateo fue escrito a una audiencia judía. El Evangelio según Marcos fue escrito a una audiencia romana. El Evangelio según Lucas fue escrito a una audiencia gentil. Y el Evangelio según Juan fue escrita a una audiencia en general. Ya fue escrito, ¿verdad? Pues a todas las personas. Y el autor de este Evangelio es el apóstol Juan. Y aunque su nombre no se menciona en ninguna parte de lo que es el Evangelio de Juan en los 21 capítulos, sin embargo, sabemos que el apóstol Juan fue el autor de esta carta porque, pues, por ejemplo, tenemos evidencia externa que vienen siendo los padres apostólicos, estos personajes que vivieron después del primer siglo. Algunos de ellos conocieron, ¿verdad? Al apóstol Pablo en persona. Y pues básicamente estas personas argumentaron que el apóstol Juan fue el autor de este cuarto evangelio, del evangelio que lleva el nombre del apóstol Juan. Pero también cuando se analiza y se estudia este evangelio, la naturaleza de lo que es el mensaje, la naturaleza de las palabras que se utilizan, el estilo de escritura que el autor utiliza, nos ayuda a entender que fue el apóstol Juan el autor de este evangelio. Por ejemplo, el verbo de vida en el versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bueno, va una vez más, título o esta terminología la utiliza también allá en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Utiliza también el verbo de vida.
Y también en Primera de Juan, capítulo 1, también se menciona la frase el verbo de vida. Así que pues ahora, cuando consideramos, por ejemplo, la evidencia interna en cuanto al estilo de escritura, comparándolo a pues lo que es el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. En el Apocalipsis sí encontramos el nombre del apóstol Juan siendo mencionado en el libro. Entonces, basado en el estilo de escritura, pues algunos han llegado a la conclusión de que podemos seguramente afirmar de que el apóstol Juan fue el autor de este evangelio. Mencionaba hace unos momentos que en el evangelio según Juan no se menciona el nombre de Juan explícitamente. Sin embargo, encontramos a través del evangelio de Juan, encontramos la frase el discípulo amado. El discípulo amado. Y pues muchos, ¿verdad? Pues como mencionaba, de los padres apostólicos, al igual, ¿verdad? Pues que varios comentaristas mencionan que esta frase, ¿verdad? Pues se utiliza para, una vez más, describir al apóstol Juan, ¿verdad? Pues ahora, esto es concerniente a lo que es el autor de este evangelio. Ahora, respecto al tema central de este evangelio, pues el tema central es Jesús es el Hijo de Dios. Ese tema central es establecido o es mostrado en el capítulo 20, versículos 30 y 31 del Evangelio según Juan. En esta sección de escritura, Juan 20, 30 al 31, el apóstol Juan escribe, y muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. Note, estas señales, las que se registran en el Evangelio según Juan, dice el apóstol Juan, fueron escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. El propósito de esas señales que se mencionan en el Evangelio de Juan fue producir fe en la vida de las personas. Si usted recuerda la primera señal que Jesús llevó a cabo en Juan capítulo 2 del 1 al 11, donde Él convierte agua en jugo de uva, en vino. Cuando Él convierte esta agua en jugo de uva, dice el versículo 11 que este es el principio de las señales de Jesús y sus discípulos, dice, creyeron en Él. Porque ese es el propósito de las señales, ayudar a las personas a tener una plena confianza en Jesús y creer que Jesús es el Hijo de Dios. Así que el capítulo 20, versículo 30 y 31 sirve como el tema central para apoyar el tema central de que Jesús es el Hijo de Dios. El propósito de estos 21 capítulos, 879 versículos, el propósito de todo el Evangelio de Juan es mostrar evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ese es el propósito de escribir todo este Evangelio. Y el apóstol Juan utiliza varias piezas de evidencia para establecer la proposición de que Jesús es el Hijo de Dios y que es poseedor de la deidad y que es igual que Dios en su naturaleza, en su esencia divina. Así que el apóstol Juan, por ejemplo, utiliza las 9 señales que se encuentran en el Evangelio según Juan. Así es, son 9 señales. La mayoría de personas, ¿verdad? Pues argumentan que son 7 señales en el Evangelio según Juan. Bueno, si las contamos correctamente, si consideramos todo el Evangelio de Juan, la respuesta es 9 señales, no 7. Por ejemplo, en el capítulo 2 vemos cómo Jesús convierte agua en jugo de uva.
no en vino fermentado, no en una bebida alcohólica, porque Jesús no es un cantinero para hacer eso. Así que Jesús pues convierte agua en jugo de uva en el capítulo 2. En el capítulo 4, que es la segunda señal, Jesús pues sana el hijo de un noble. En el capítulo 5, la tercera señal, vemos cómo Jesús sana a un paralítico. En el capítulo 6 vemos la cuarta señal donde Jesús alimenta a 5,000 varones. La palabra ahí es aner, que es hombres, varones, sin contar, ¿verdad?, pues a las mujeres. Luego la quinta señal está también en el capítulo 6, que es donde Jesús camina sobre el agua. Esa es la señal número 5. Luego la señal número 6 la tenemos en el capítulo 9, donde Jesús sana a un ciego que había sido ciego de nacimiento. Luego tenemos en el capítulo 11 la séptima señal, que es la resurrección de Lázaro, en la séptima señal del capítulo 11. Luego la señal número 8, que es la señal más importante, hermanos. El capítulo 20, la propia resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es la señal más importante que establece y comprueba que Jesús es el Hijo de Dios, poseedor de la deidad. Si Jesús hubiera llevado a cabo las primeras 7 señales, pero no hubiera resucitado entre los muertos, entonces esas señales de nada hubieran servido. Porque la señal más importante, donde Jesús dijo, voy a resucitar al tercer día, no se llevó a cabo, si ese hubiera sido el caso. Pero gracias a Dios que Jesucristo resucitó de entre los muertos, y entonces ahora podemos tener la plena confianza una vez más de que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la señal número 8. Y luego la señal número 9 se encuentra en el capítulo 21, que es la pesca milagrosa. Así que, como usted puede ver, son 9 señales las que encontramos en el Evangelio según Juan. Y estas señales, una vez más, como dice el capítulo 20, verso 30 y 31, una vez más, enfatizándolo, y muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Así que pues esta es una pieza de evidencia que podemos ver aquí, ¿verdad?, pues en lo que es el Evangelio según Juan, las señales. Pero también el apóstol Juan utiliza otra pieza de evidencia y esto es los testigos que una vez más proveen evidencia acerca de la persona de Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 5 se encuentran los 5 testigos de Jesús. Así que recuerde, ¿dónde están los 5 testigos de Jesús en el Evangelio de Juan? Bueno, ya tienen la respuesta, ¿verdad?, en el capítulo 5. Así que tenemos los 5 testigos de Jesús que hablaron a favor de Jesús, de que Él, ¿verdad?, pues es el Hijo de Dios y que una vez más, ¿verdad?, pues vino a este mundo. El testigo número 1, Juan el Bautista. Juan el Bautista, en el capítulo 5 se menciona a Juan el Bautista como aquel personaje que vino a preparar el camino para el Señor. Marcos capítulo 1 del 1 al 5, al igual que Juan capítulo 1 versículo 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios, dice, el cual se llamaba Juan. Él vino para preparar el camino del Señor. Y Juan el Bautista afirmó y habló a favor de Jesús. ¿Se acuerdan que cuando Jesús vino para ser bautizado por parte de Juan el Bautista dijo, no, Señor, tú necesitas bautizarme a mí, no yo a ti? Y Jesús le dice, deja que esto se lleve a cabo,
porque es necesario que se cumpla toda justicia. Es decir, es importante que yo cumpla con un mandamiento de parte de Dios. Porque es importante recordar, mis amados hermanos, que el bautismo de Juan el Bautista fue parte de los designios, de los propósitos, de la voluntad y los mandamientos del Señor. En Lucas capítulo 7, versículos 28 y 29, Lucas capítulo 7, versículos 28 y 29, ahí podemos ver cómo los fariseos y las demás personas desecharon los designios de Dios al rehusar ser bautizados con el bautismo de Juan el Bautista. Así que ese bautismo que Juan practicaba, que Juan administraba, una vez más, era parte de los designios y propósitos y voluntad de Dios. Así que cuando alguien rehusaba someterse a ese bautismo, estaba rechazando la voluntad del Señor. Bueno, Jesús viene y nos muestra un gran ejemplo a seguir, y Él se somete a ese bautismo. Juan el Bautista lo bautiza, y así es como Él cumple toda justicia. Entender esto, hermanos, nos ayuda en gran manera a entender que Jesús no fue bautizado para perdón de los pecados. Recordemos que el bautismo de Juan el Bautista fue para perdón de los pecados. Marcos capítulo 1, versículos 4 y 5 lo establecen. Así que, pero Jesús no se bautizó para perdón de los pecados, porque la Biblia establece de que Jesús fue sin pecado. Jesús no practicó pecado. Por ejemplo, Hebreos capítulo 4, Hebreos 4, versículo 15, dice que Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Segunda de Corintios capítulo 5 y verso 21, dice ahí el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Es decir, Cristo vino a ser hecho pecado en el sentido de que vino a ser la ofrenda, el sacrificio por nuestros pecados. Luego, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 23 y 24, no se halló engaño en la boca de Jesús. En Juan 8:46, Juan 8:46, Jesús dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie podía acusar a Jesús de ser un pecador. Nadie podía hacer eso. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 5, no hay pecado en Jesús. Así que todos estos textos nos ayudan a entender entonces que Jesús, cuando Él obedece el bautismo de Juan el Bautista, no lo hizo para el propósito de recibir el perdón de los pecados, sino más bien para cumplir con toda justicia. Y esto es muy importante entonces que lo entendamos, ¿verdad? Así que pues ahora Juan el Bautista, cuando vio a Jesús que él venía para ser bautizado, Juan el Bautista pronunció las siguientes palabras que usted y yo podemos encontrar en Juan capítulo 1 y verso 29. Dice ahí en Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que pues note cómo el apóstol Juan reconoce que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y pues por Cordero se está refiriendo, está utilizando ese lenguaje figurado para apuntar, para denotar que Jesús va a hacer el sacrificio por los pecados. Recordemos que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2 nos enseña acerca de eso. Recuerde que la palabra, la palabra pues ahí que aparece en Primera de Juan 2 y versículo 2, básicamente es hilasmos, que significa, ¿verdad? Pues es la propiciación, el medio por el cual los pecados son perdonados.
Eso es lo que la palabra propiciación significa, el medio por el cual los pecados son perdonados. Jesucristo vino a ser el medio por el cual los pecados son perdonados. Así que Él vino a morir por nuestros pecados en la cruel cruz del Calvario. En Mateo 26-28, Él dijo que la sangre que Él estaba derramando era para perdón de los pecados. Y eso fue lo que sucedió. Así que Juan el Bautista entonces es el que presenta una vez más este testimonio, esta evidencia a favor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él viene a ser el primer testigo una vez más en el capítulo 5. El segundo testigo es el Padre, nuestro Dios. Si usted recuerda, cuando Jesús fue bautizado, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí vemos cómo Dios confirma a Jesús como su Hijo amado. Y pues también en la segunda ocasión vemos como en el capítulo 17 y versículo 5 del Evangelio según Mateo, vemos ahí en el contexto de la transfiguración. En el contexto de la transfiguración podemos observar cómo se escuchó esa hermosa y potente voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Recuerde que Moisés y Elías desaparecieron cuando Jesús fue transfigurado, quedando solamente Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando ya solamente estaba Jesús en presencia de los apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo, podemos ver entonces cómo se escucha la voz: este es mi Hijo amado, enfatizando a Jesús. Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Así que pues esta es la segunda ocasión cuando el Padre pues confirma acerca de esto. La tercera vez cuando se escucha la voz del cielo fue en Juan capítulo 12 verso 28. Ahí pues se escucha la voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré aún, ¿verdad? Así que el Padre entonces también, ¿verdad? Pues dio el testimonio a favor de Jesús. Y también le dio la autoridad a Jesús para poder llevar a cabo, ¿verdad? Pues las cosas que él llevó a cabo, las señales que él llevó a cabo. Recuerde que Nicodemo en el capítulo 3, él menciona: ninguno puede hacer las cosas que tú haces, Jesús, si Dios no está con él. Así que pues Dios le ha dado la autoridad a Jesús. Y también en el capítulo 4 podemos ver cómo Juan el Bautista le aclara a sus discípulos de que Jesús es el que tiene la autoridad. Él es el que viene de parte de Dios. Él debe aumentar y yo voy a estar abajo. Entonces, una vez más, hablando, ¿verdad? Pues acerca de cómo le dio la honra y la gloria a Cristo, ¿verdad? Pues así que pues muy importante entonces tener en cuenta el testimonio, ¿verdad? Pues del Padre. Luego, ¿verdad? Pues tenemos el tercer testimonio, que vienen siendo las señales. Las señales, las obras que Jesús llevó a cabo, los milagros que Jesús llevó a cabo. Una vez más, ya hemos enfatizado, y esta es la tercera vez que lo enfatizo, Juan 20, 30 al 31, donde el apóstol Juan, dice: y muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Las señales comprueban que Jesús es el Hijo de Dios. Así que pues vemos aquí cómo las señales una vez más cumplen su propósito. Ahora recuerde que aún aquellos que no creían en Jesús presenciaron estas señales y una vez más no podían negar la realidad de estas señales. Hubieron fariseos que una vez más también reconocieron
las señales que Jesús llevó a cabo. Una vez más, referencia a Nicodemo. Nicodemo reconoció esas señales y él dijo, nadie puede llevar a cabo estas señales a menos que Dios esté con él, a menos que tenga la aprobación de Dios. Entonces, las señales tienen ese propósito de ayudar a las personas a entender que Jesús es el Hijo de Dios. Y bueno, tenemos también, ¿verdad? Pues la siguiente señal que son las Escrituras. Como he dicho, la siguiente evidencia que son las Escrituras. El testigo número 4, las Escrituras. Dice Juan 5:39, vosotros examináis las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Note, las Escrituras son las que dan testimonio de Jesús. Jesús mismo, allá en Lucas 24:46, si no me equivoco, Jesús menciona a sus apóstoles que las Escrituras del Antiguo Testamento hablaron de Jesús. Por ejemplo, la ley, los salmos y los profetas. La ley, los salmos y los profetas hablaron acerca de mí, testificaron acerca de mí. Así que las escrituras que los judíos leían en aquel tiempo, escrituras como los salmos, escrituras como Isaías 53, escrituras como Génesis 3:15, 49:10, todas estas escrituras que ellos leían apuntaban al Mesías, al Cristo, apuntaban a Jesús como el Hijo de Dios. Así que, una vez más, las escrituras del Antiguo Testamento testifican a favor de Jesús. Y bueno, la evidencia número 5 del capítulo 5 del Evangelio de Juan, donde se encuentran los 5 testigos, es Moisés. Moisés escribió acerca de mí, dice Jesús, a finales del capítulo 5. Moisés escribió acerca de mí. Recuerden que Moisés es el autor de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los libros de la ley, el Pentateuco. Entonces, Moisés escribió acerca de Jesús en aquella profecía de Génesis 3 y versículo 15, la profecía de Génesis 49, versículo 10, las profecías de Génesis capítulo 12 en adelante, la simiente de la mujer, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En fin, todas estas referencias, el profeta que habría de venir, Deuteronomio 18, 15 al 18, el profeta que habría de venir, todas estas cosas las escribió Moisés, testificando y hablando a favor de Jesús. Así que como podemos ver, una vez más, la pieza de evidencia que se establece aquí para comprobar que Jesús es el Hijo de Dios fueron las señales y también pues, los 5 testigos del capítulo 5 del Evangelio según Juan. Así que una vez más, esta es una breve introducción al Evangelio según Juan. La próxima semana veremos la parte 2 de la introducción al Evangelio según Juan para ir aprendiendo otras cosas más relacionadas a este hermoso Evangelio de 21 capítulos, 879 versículos, escrito aproximadamente por el 90-91 después de Cristo. Muchas gracias por su amable atención a esta primera lección de introducción al Evangelio según Juan. Es mi oración que nos pueda acompañar para la lección número 70 la próxima semana de la verdad en amor. Les mando muchos abrazos, buenos deseos para ustedes y sus familias. Dios me los bendiga siempre. Recuerde, si usted vive aquí cerca del área de Bedford, Texas, Euless, Hearst, y anda en busca de una congregación donde reunirse, recuerde que estamos localizados en el 1801 de la calle Brown Trail en la ciudad de Bedford, Texas. Y pues visite nuestra página de internet para que pueda aprender acerca de la congregación, y esta es www.btidc.org. Y pues ya usted, ¿verdad? Pues puede contactarse con nosotros. Recuerde que nos reunimos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos de 9 a 12, de 9 a.m. a 12 p.m. Así que estaríamos contentos de tenerle aquí con nosotros, adorando a nuestro Padre Celestial.
Cualquier pregunta, recuerde, puede escribirnos a laverdadenamor@yahoo.com y pues con mucho gusto le estaremos contestando. Una vez más, Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. El mensaje, vamos pueblo a proclamar, recordando que la Biblia con denuedo hay que citar. Mucha Biblia, dicen unos no queremos. Sin embargo, nuestro Padre nos anima que la usemos. Cuando hables el mensaje, asegúrate de usar la palabra que con gozo nos presenta la verdad. Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar, porque Dios nos manda, hermanos, nuestra Biblia a citar. Por lo tanto, mi hermano, que predicas con amor, asegúrate que sea Dios que hable en tu sermón.